Bienvenidos a esta presentación sobre el uso de la epidemiología en la inocuidad alimentaria. Este título ahora nos invita a reflexionar sobre algo que ocurre de manera silenciosa pero permanente. La epidemiología trabaja en segundo plano para garantizar que los alimentos que consumimos sean seguros. A lo largo de esta sesión revisaremos los fundamentos teóricos, algunos casos reales y tecnologías de vanguardia que hacen posible esta vigilancia continua. En esta diapositiva presentamos los tres pilares conceptuales de la epidemiología aplicada a los alimentos. La triada epidemiológica, que nos habla del equilibrio dinámico que existe entre el agente causante, que puede ser un patógeno, una toxina, el huésped o hospedero, que es la persona que consume el alimento, y el ambiente, que es toda la cadena alimentaria y los factores que intervienen en ella. La historia natural de una enfermedad transmitida por alimentos, o lo que son las setas, nos muestra cómo evoluciona la enfermedad desde la exposición hasta su resolución. Y la cadena epidemiológica describe el recorrido del agente etiológico desde su fuente de contaminación hasta el nuevo huésped o hospedero, identificando los eslabones donde podemos intervenir para poder romper esta transmisión. La epidemiología alimentaria no se limita a contar enfermos, estudia por qué se enferman, quiénes se enferman y dónde ocurre. Para ello analiza los tres vértices de la triada, es decir, los factores del agente que incluyen en las características de este patógeno como su capacidad de formar esporas o sobrevivir en condiciones adversas. Los factores del huésped o hospedero explican por qué dos personas que comen el mismo alimento contaminado pueden tener desenlaces muy diferentes. Y los factores ambientales abarcan toda la cadena productiva, desde el campo hasta la mesa del consumidor. La epidemiología alimentaria moderna se apoya en cuatro grandes pilares tecnológicos. La vigilancia de brotes, una vigilancia activa a través de sistemas internacionales que coordinan alerta entre los diferentes países que conforman estos mismos sistemas internacionales. Por otro lado, tenemos la evaluación cuantitativa de riesgo, que nos permite anticipar cuántas personas podrían infectarse y enfermar bajo distintos escenarios. Otro es la genómica molecular, que nos permite identificar con precisión quirúrgica la fuente de un brote. Y la inteligencia artificial, que está revolucionando la capacidad predictiva, procesando millones de datos en tiempo real para detectar señales de alarma antes de que un brote pueda ser evidente. La vigilancia epidemiológica no es reactiva, es una función proactiva y continua. Su valor radica en que cada uno de estos 5 pasos representa una oportunidad de salvar vidas. Esta importancia pues, se establece con base a 5 puntos, que es la detección temprana, en la cual podemos identificar los diferentes patrones de enfermedad antes de que estos se presenten o escalen en un grado mayor en cuanto a la contaminación y al posible consumo de estos alimentos contaminados. La identificación de fuentes de contaminación nos permite hacer esta investigación retrospectiva de este alimento o del agente causal específico con una precisión prácticamente quirúrgica, y más ahora con los avances diagnósticos que tenemos. La evaluación de riesgos, una etapa del análisis de riesgo fundamental para poder identificar la magnitud de este problema sanitario y sobre todo la población que está en riesgo o que se expuso a ese riesgo. En cuanto a las actividades de control e intervención, estas nos permiten actuar de una manera rápida ante una sospecha, evidencia de un problema sanitario de inocuidad, y de esta forma hacer retiros de productos, aplicar medidas sanitarias específicas y sobre todo actuar en las políticas públicas.
Y la quinta parte pues radicaría en la prevención futura, es decir, poder comentar, informar sobre cómo evitamos brotes similares en el futuro, con base a la investigación previa que tenemos, a este historial y sobre todo basados en la regulación sanitaria que prevalece en cada país respecto a la sanidad animal y la salud pública, incluyendo por supuesto la parte agrícola, que está vinculada en lo que es la inocuidad alimentaria. En esta diapositiva, pues prácticamente la cadena de la inocuidad, conformada por lo que es la vigilancia, que consiste en esa notificación tanto de casos como de muestras que son necesarias para poder llevar a cabo esta investigación, las actividades de análisis, es decir, poder identificar patrones específicos desde el punto de vista epidemiológico y sus efectos causales. También la intervención, que consiste en ese retiro de productos afectados cuando es plenamente identificado su riesgo. Y la prevención, que está basada en el establecimiento de acuerdo a la normatividad aplicable y a los controles que establece la misma. La cadena alimentaria es tan fuerte como su eslabón más débil. ¿Sí? Un fallo en la producción primaria, por ejemplo, el agua de riesgo contaminada, pues puede traducirse en casos de enfermedad semanas después de que haya sido consumida. Por eso, la epidemiología trabaja en todos estos eslabones de manera simultánea, monitoreando, analizando y actuando en cada punto crítico. En esta parte de la presentación analizaremos algunos casos reales y es quizás documentos tan poderosos que nos dan sustentos técnicos y científicos para poder predecir otros eventos con base a las experiencias previamente vividas, ya que se demuestra que las herramientas epidemiológicas que hemos descrito no son solo académicas, son herramientas que conforman ese pequeño liga que existe entre la vida y la muerte en función de la inocuidad alimentaria. Cada uno de estos casos que analizaremos pues representa personas reales que enfermaron o fallecieron y en cada caso fue la epidemiología la que permitió identificar la causa, contener el daño y evitar más víctimas. Estudiarlos, como comentamos, nos enseña cómo investigar, qué preguntas hacer, qué decisiones tomar, es decir, la aplicación de la epidemiología en la inocuidad alimentaria es fundamental. Primero analizaremos este brote de listeriosis ocasionado por carne mechada en Andalucía, España, en 2019. Este es uno de los más significativos eventos de índole de inocuidad alimentaria en la historia reciente en España. Lo que hace especial a este caso es la velocidad con la que la secuenciación genómica permitió vincular los casos clínicos con el producto alimentario. Sin esta tecnología, el proceso habría tomado semanas. Con ella se logró identificar el lote responsable y ordenar el retiro del mercado en unos cuantos días. Este caso demuestra que invertir en capacidad diagnóstica molecular no es un lujo, es una necesidad de salud pública. Y como mencionábamos, este caso se identificó la Listeria monocytogenes dentro de este producto de una empresa La Mecha en pacientes que fueron hospitalizados. En cuanto a la investigación, pues se llevó a cabo estos análisis microbiológicos de las muestras del alimento, más la secuenciación genómica para poder vincular los casos con la fuente de contaminación. El impacto que se tuvo de este brote pues fueron 200 casos confirmados, 4 fallecimientos, hubo 6 abortos y pues el retiro inmediato de este producto que se llevó a cabo en el mercado pues contuvo el brote y la magnitud que pudo haber alcanzado. Ahora en este caso nos ilustra perfectamente el poder del estudio caso-control o dentro de la investigación de brotes. Cuando existe una lista de posibles alimentos sospechosos,
el diseño caso control permite calcular o estimar el odds radio para cada uno y señalar con evidencia estadística cuál fue el vínculo de transmisión. Un odds radio de 19.67 en este caso significa que quienes consumieron cereal con leche tuvieron casi 20 veces más probabilidad de enfermar que quienes no lo consumieron. Esta cifra es estadísticamente inapelable y guía inmediatamente la intervención sanitaria. Podemos identificar que en este brote la intoxicación fue atribuida a Salmonella entérica en un centro escolar donde se registraron 64 casos confirmados de esta enfermedad. La mayoría presentaron síntomas gastrointestinales leves. Durante la investigación se llevó a cabo un diseño de caso control, este estudio epidemiológico, donde se comparó el consumo de los alimentos entre los enfermos y los sanos, y en el cual pues el cereal con leche preparado por manipuladores mostró un odds radio de 19.67, señalando un riesgo altamente significativo en este tipo de alimento. La lección aprendida quizás es que el refuerzo debe ser inmediato en cuanto a la capacitación en materia de higiene en manipuladores y la revisión de protocolos de refrigeración para evitar esta situación, que fue prácticamente la causante o la que dio base para producirse este brote. Este caso es particularmente instructivo porque el agente causal no es un patógeno típicamente asociado a alimentos. Nos referimos al Streptococcus beta hemolítico del grupo A, el cual se transmite principalmente por vía respiratoria. Pero en este caso el vehículo fue una ensalada de huevo contaminada durante su preparación, obviamente por personas enfermas. Esto nos enseña que los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos pueden involucrar agentes no convencionales y que la investigación epidemiológica debe tener una mente abierta. El análisis de probabilidad demostró con alta confianza de tipo estadístico que el alimento fue el vehículo de transmisión de este Streptococcus para causar la faringoamigdalitis. En la diapositiva podemos identificar que de 130 asistentes a una celebración, 41 presentaron casos de faringoamigdalitis y que este brote más bien presentó una tasa de ataque del 31.5. El grupo más afectado osciló entre el rango de 25 a 44 años y bueno, en este caso las mujeres representaron pues la mayor afectación, es decir, el 68.6% de los casos. Esta ensalada de huevo presentó una probabilidad mayor del 80% para que tuviera un riesgo de enfermar a aquellos comensales que consumieron este platillo. Y como factores contribuyentes se identificaron básicamente medidas higiénico-sanitarias inadecuadas en su manipulación de estos alimentos y también en la conservación de los mismos. De esta forma podemos tener el agente aislado, el factor determinante que ocasionó este brote y sobre todo qué medidas adoptadas o medidas de mitigación se aplicaron en este caso, que básicamente fueron enfocadas a la capacitación de manipuladores y en la mejora de controles de temperatura en eventos masivos para la conservación de estos alimentos. Este es un caso reciente en Argentina y nos ilustra un problema creciente. Los productos artesanales de pequeña escala, aunque producen alimentos de alta calidad gastronómica, frecuentemente no cuentan con los controles sanitarios de la industria formal. La listeriosis es especialmente peligrosa para mujeres embarazadas, para adultos mayores y personas inmunocomprometidas. Varias de las técnicas diagnósticas pues son totalmente determinantes para poder establecer el nexo epidemiológico, como es la secuenciación de genoma completo,
el cual nos permite justificar la intervención regulatoria en materia de la identificación de estos brotes y sobre todo para la aplicación de medidas de mitigación. Este caso también resalta la necesidad de incluir a los pequeños productores en los sistemas de vigilancia sanitaria nacional. En este ejemplo, que como mencionamos es un caso de listeriosis por queso criollo, durante el periodo 2024-2025, se identificó la fuente de esta listeria, este queso criollo de producción artesanal con bajas escalas de producción y que pues la identificación del agente etiológico se llevó a cabo a través de análisis genómicos de la misma listeria monocitógenes. La tecnología empleada en este brote, como ya lo mencionamos, fue la secuenciación del genoma completo, donde se vincularon los aislados de humanos con el brote del producto. Es decir, esto se pudo vincular para poder identificar la causa del problema y la contaminación de estos alimentos. Dentro de las acciones sanitarias, pues tuvimos los decomisos de manera inmediata de estos productos, una alerta sanitaria en la provincia y el refuerzo de la normativa para la aplicación en pequeños productores de este queso artesanal. Ahora vemos un ejemplo de la evaluación de riesgo de Listeria monocitógenes en queso fresco mediante una simulación con iRisk, que es un software, en este caso es gratuito, y que es un ejemplo poderoso de cómo la evaluación cuantitativa de riesgo puede transformar la toma de decisiones. En lugar de decir, por ejemplo, hay riesgo, con esta evaluación de riesgo cuantitativo podemos decir, con este nivel de intervención redujimos el riesgo en exactamente este porcentaje. ¿Sí? En este caso, el 91.5% de reducción con la combinación del sistema HACCP más la cadena de frío no es un número arbitrario, es el resultado de 10,000 simulaciones a través del sistema Monte Carlo que modelan la incertidumbre real de este sistema. Esto nos permite priorizar inversiones y justificar políticas públicas con evidencia cuantitativa. Podemos observar en este caso pues varios parámetros de entrada de este modelo epidemiológico y matemático, donde la prevalencia inicial se estimó a través de una distribución beta con un 3% de lotes contaminados, ¿sí? Que son datos que se obtuvieron o que se han obtenido de algunos informes nacionales, y también en el parámetro de concentración en punto de venta se utilizó una distribución probabilística log normal, donde se obtuvieron una media de 1.2 y pues la dosis infectiva se estimó mediante esta simulación, dando como resultados esta gráfica que podemos observar, y este corresponde prácticamente a lo que es un modelo de dosis respuesta exponencial. Podemos ver aquí el valor de R, y creo que la parte importante es la interpretación de esta información, donde significa que la implementación combinada de un sistema HACCP y el control de la cadena fría pues reduce el riesgo estimado en un 91.5%, de 4.7 a 0.4 casos por cada 100,000 personas anualmente. El iRisk permite también pues, que podamos comparar diferentes escenarios de intervenciones y priorizar sobre todo medidas de mitigación adecuadas y basadas desde un punto de vista técnico y científico, y sobre todo en evidencia cuantitativa. Este es el modelo de dosis-respuesta, también en iRisk, sobre un caso de Salmonella typhimurium en huevo. Este modelo Beta Poisson es el estándar internacional para Salmonella typhimurium en huevo. Sus parámetros alfa y beta fueron estimados a partir de estudios de desafío en humanos voluntarios. Lo más importante de este modelo es el impacto poblacional.
Con apenas 100 unidades formadoras de colonia por porción y dado que el 57% de los infectados desarrollan la enfermedad, en una población de 100,000 personas podríamos esperar 3,500 casos. Este tipo de cuantificación es la que justifica las intervenciones en salud pública, como es el caso de la obligatoriedad para la pasteurización de huevo en establecimientos de comida preparada. En este caso, este flujo de 3 pasos pues nos resume cómo el iRisk convierte datos de contaminación en estimaciones de casos humanos. Lo crucial es entender la advertencia incluida en la diapositiva, que corresponde a un incremento de una unidad logarítmica en la concentración inicial, es decir, multiplicar por 10 la cantidad de salmonela presente. Multiplica los casos esperados por aproximadamente 6. Este efecto exponencial es la razón fundamental por la que el control en la producción primaria es tan crítico. Es decir, pequeñas reducciones en la contaminación inicial tienen un impacto enorme en la salud pública. Y aquí podemos apreciar cómo se utiliza el iRisk en este modelo de dosis-respuesta, donde pues se estiman a nivel poblacional cuántas personas podrían enfermar, como lo señalábamos, según la dosis de Salmonella typhimurium ingerida, ¿sí? Y cada iteración, es decir, cada repetición del modelo a través del sistema Monte Carlo, pues nos va a asignar una dosis aleatoria y va a estimar la probabilidad de causar la infección y posteriormente la enfermedad en las personas que consumen un alimento contaminado. Los pasos a seguir, como señala la diapositiva, pues es el paso 1, que es la distribución de la dosis, la aplicación de este modelo beta Poisson y la estimación de los casos poblacionales. ¿Sí? Este ejemplo con clorpirifos ilustra cómo la evaluación de riesgo probabilística va más allá de los peligros biológicos. También aplica a contaminantes químicos, como es el caso de los plaguicidas. Lo importante aquí es la distribución de la exposición. Aunque el promedio está dentro del rango seguro, hay un porcentaje de niños, aquellos con alto consumo o baja masa corporal, que superan la dosis aguda de referencia. Esto tiene implicaciones directas para la regulación de los límites máximos permisibles, especialmente para productos digeridos o consumidos frecuentemente por poblaciones vulnerables como los niños, los adultos mayores o las personas inmunocomprometidas. Y podemos observar en esta diapositiva pues el escenario, que es esa exposición dietética a este plaguicida y su simulación a través del sistema Monte Carlo, también utilizando 10,000 iteraciones. Vemos aquí los diferentes niveles de consumo y bueno, tenemos aquí una gráfica que también nos ilustra la distribución de exposición contra la dosis aguda de referencia establecida a nivel internacional. En esta diapositiva que nos muestra los avances diagnósticos que potencian la epidemiología alimentaria, es importante señalar que la convergencia de estas 4 tecnologías, que es la secuenciación genómica completa, la PCR en tiempo real, la inteligencia artificial y Big Data y la vigilancia digital, ¿sí?, es lo que prácticamente ha creado lo que algunos le llaman la cuarta revolución de la epidemiología alimentaria. Es decir, la secuenciación genética ya no es exclusiva de grandes laboratorios, se cuentan con dispositivos portátiles que la podemos llevar a campo. La inteligencia artificial, pues sabemos hoy en día que procesa millones de publicaciones en redes sociales para detectar señales de brotes antes de que lleguen al sistema de salud formal. La técnica de la PCR pues prácticamente democratizó el diagnóstico rápido y las redes de vigilancia digital como el Pulsanet conectan a laboratorios de todo el mundo para poder comparar cepas en tiempo real.
Cada una de estas 4 tecnologías representa un salto cuantitativo en nuestra capacidad de respuesta. La secuenciación del genoma completo es el estándar de oro para la resolución de brotes complejos. ¿Sí? Algunas técnicas pues han transformado los laboratorios clínicos por su velocidad y el costo, como la PCR es hoy una herramienta de rutina en la industria alimentaria y la metagenómica es el futuro. Permite descubrir lo que ni siquiera estábamos buscando. La cita sobre el brote de España refuerza que estas no son herramientas teóricas, sino armas reales en la lucha contra las enfermedades transmitidas por alimentos. La comparación de tiempos es quizás el argumento más poderoso para la inversión en tecnología diagnóstica. En una crisis de inocuidad alimentaria, cada hora que transcurre sin identificar la fuente es una hora en que más personas pueden estar consumiendo el producto contaminado. Pasar de días a horas no es solo una mejora operativa, es una diferencia que puede medirse en vidas humanas salvadas. Existen dispositivos como el Nanopore, que son del tamaño de un lápiz USB, y es un ejemplo perfecto de cómo la tecnología está descentralizando el diagnóstico. Podemos ver que de días a horas la genómica ha transformado la investigación de brotes de una manera increíble, ¿sí? Esta secuenciación del genoma completo pues ha revolucionado la investigación epidemiológica en inocuidad alimentaria. Pero pues como decíamos, también otras técnicas que tienen un diagnóstico rápido como es la PCR, pues nos permite identificar en esta diapositiva también, en estas gráficas de barra, la comparación de tiempos de identificación de agentes causales. Ahora, en esta diapositiva podemos señalar que este caso es uno de los más citados en la literatura de la epidemiología alimentaria moderna, porque demuestra la sinergia entre lo que es la vigilancia epidemiológica tradicional y la genómica de nueva generación. Los laboratorios del CDC no habrían podido conectar casos en estados tan distantes sin la huella genética común que proporcionó la secuenciación del genoma completo y, por supuesto, sin la trazabilidad de la cadena de suministro de estos alimentos, no se habría podido llegar al campo específico que se logró en Arizona en este evento sanitario. Este caso también motivó cambios regulatorios significativos en la producción de verduras de hoja en los Estados Unidos. Y aquí vemos cómo se llevó a cabo en este brote la secuenciación completa del genoma de la E. coli O157H7 durante este brote en los Estados Unidos en 2018, donde podemos identificar que en marzo de 2018 los laboratorios del CDC detectan un incremento inusual de casos de E. coli O157H7 en varios estados de ese país. En la segunda semana de este evento, la secuenciación del genoma completo revela a las autoridades sanitarias que estas cepas de los pacientes identificados en varios estados de ese país eran genéticamente idénticas, confirmando entonces una fuente común de contaminación. En la tercera semana se lleva a cabo el análisis de trazabilidad, donde se vincula este brote a una lechuga romana del Valle de Yuma en Arizona, y las acciones inmediatas pues fue el retiro nacional de toda esta lechuga romana, pero pues ya se habían identificado 210 casos con 96 hospitalizaciones y 5 muertes. Sin embargo, pues esta secuenciación del genoma completo de la E. coli pues pudo evitar más muertos a nivel nacional. Ahora, otra parte muy importante dentro de la epidemiología es el diseño de los muestreos estadísticos. Esta es la columna vertebral de la vigilancia epidemiológica activa en la industria alimentaria.
Sin un diseño estadístico adecuado, el muestreo puede dar una falsa sensación de seguridad. Es decir, tomar pocas muestras o en los puntos equivocados puede no detectar la contaminación real. Algunos estándares ISO para superficies en plantas de procesamiento definen las condiciones técnicas de estos muestreos para que sea representativo. Aquí hay que identificar que este muestreo o este diseño estadístico, además de representativo, tiene que estar sustentado técnica y científicamente desde el punto de vista epidemiológico. El criterio de activar protocolos ante una sola muestra positiva refleja el principio de precaución e inocuidad, es decir, es mejor actuar ante una señal dudosa que esperar confirmación ante una amenaza real. Y en la diapositiva pues podemos identificar los principios de este muestreo e inocuidad que nos van a permitir detectar la contaminación antes de que el alimento llegue al consumidor. Y el ejemplo que se refiere a un plan HACCP con muestreos estadísticos donde el tamaño de muestra es de 60 por zona con una frecuencia semanal con base a ese ejemplo, ¿sí? Cada uno de ellos tendrá que tener su sustento, como mencionamos, técnico y científico. Pero los diseños muestreales son necesarios y forman esta base, esta columna vertebral que articula a la vigilancia epidemiológica activa en la industria alimentaria. En cuanto a los estudios epidemiológicos que se llevan a cabo en los diferentes procesos sanitarios vinculados con la inocuidad alimentaria, elegir el diseño correcto es tan importante como el análisis mismo. El estudio caso control es el que más se usa en la investigación de brotes porque es rápido y eficiente cuando ya ocurrió la exposición, mientras que el estudio de cohorte es más robusto casualmente, pero requiere más tiempo y recursos. Por otro lado, el estudio transversal es ideal para establecer la situación basal de contaminación en un sistema productivo o bien para diseñar planes de vigilancia. En la práctica, estos diseños se complementan, es decir, un brote puede investigarse primero con un estudio de caso control y posteriormente con un estudio de cohorte para confirmar los hallazgos identificados. Dentro de sus características, pues ya podemos observar que existen diferentes, ya sea para el tipo de estudio que vamos a usar y también el objetivo que perseguimos y la información con la que contamos. Bien, cerramos esta presentación con una mirada al horizonte, donde las nuevas tecnologías son una oportunidad, pero también un desafío de equidad, ya que no todos los países cuentan con acceso a la secuenciación genómica completa o a laboratorios de bioinformática. La globalización de las cadenas alimentarias nos exige cada vez más los sistemas de alerta y que estos sean verdaderamente interoperables. Por otro lado, el cambio climático está modificando los mapas de distribución de patógenos, es decir, las regiones que antes eran seguras para ciertos cultivos, ahora enfrentan nuevos riesgos microbiológicos y finalmente ninguna tecnología reemplaza al profesional bien formado. La educación es la inversión más duradera en la inocuidad alimentaria. Bueno, con esto hemos dado un breve recorrido sobre el uso o la importancia que tiene la epidemiología en la inocuidad alimentaria, que va desde los fundamentos teóricos de la triada epidemiológica hasta las tecnologías más avanzadas de secuenciación genómica e inteligencia artificial. Vimos algunos casos reales que demuestran que la epidemiología no es una disciplina abstracta, es una herramienta que salva vidas. Y hemos visto al futuro para identificar los retos que nos esperan. Les invito a llevar estos conocimientos a su práctica profesional diaria, porque cada decisión fundamentada en evidencia epidemiológica es un paso hacia una cadena alimentaria más segura para todos. Muchas gracias por su atención.